El principio es el fin y el fin es el principio. El 21 de junio de 2019, el tranquilo pueblo alemán de Winden se ve sacudido por un suceso devastador. Michael Kahnwald decide terminar con su vida y deja una carta dirigida a su familia, con una instrucción específica: no abrir antes del 4 de noviembre a las 10:13 de la noche. Su hijo Jonas, su esposa Hannah y su madre Inés quedan profundamente afectados. Es Inés quien guarda la carta, mientras el vacío que deja Michael marca el inicio de una serie de eventos que cambiarán para siempre la vida en Winden. El 4 de noviembre de ese mismo año, el ambiente en el pueblo ya está tenso. Eric Obendorf, un joven de Winden, lleva días desaparecido, lo que despierta recuerdos dolorosos de un caso similar ocurrido 33 años atrás, cuando Mats Nielsen desapareció sin dejar rastro. Ulrich Nielsen, hermano de Mats y ahora casado, mantiene en secreto una aventura con Hannah. En medio de este clima inquietante, Jonas regresa a la escuela tras meses de ausencia provocada por la muerte de su padre. Aunque ha estado en terapia, pocos saben la verdadera razón de su ausencia, pues su amigo Bartosz inventó la excusa de un intercambio en Francia. Sin embargo, para Jonas adaptarse nuevamente no es fácil, especialmente al descubrir que Bartosz ahora sale con Marta Nielsen, su amor de verano. Ese mismo día, Bartosz propone un plan peculiar: buscar el escondite de drogas de Eric cerca de las cuevas de Winden. Convence a Jonas, Marta y Magnus, el hermano de Marta, de unirse. Durante el camino hacia las cuevas, Marta confiesa a Jonas que siente un extraño déjà vu, a lo que él responde con una broma sobre fallos en la Matrix. Al grupo también se une Mikkel, el hermano menor de Marta, y Magnus. Todos lo toman como una aventura, pero esa noche las cosas tomarán un giro inesperado. Mientras los chicos exploran las cuevas, en otra parte del pueblo, los padres se reúnen para discutir la desaparición de Eric. La reunión se interrumpe cuando Helge Doppler, suegro de Charlotte Doppler, la jefa de policía, irrumpe exclamando: «Va a suceder otra vez». En las cuevas, el grupo de jóvenes no encuentra lo que buscaba. En ese momento, aparece Franziska Doppler, hija de Charlotte, quien se había llevado las drogas. Esto provoca una discusión en la que Bartosz le quita el paquete, pero pronto un fuerte ruido proveniente de las cuevas los obliga a salir corriendo. Jonas, que va al final junto a Mikkel, tropieza y al levantarse descubre que Mikkel ha desaparecido. Perdido en el bosque, Jonas escucha una voz que lo llama. Al voltear, ve a su padre, Michael, cubierto de una sustancia oscura como un fantasma. Asustado, corre a reunirse con los demás. Al mismo tiempo, Inés está leyendo la carta que Michael había dejado, siguiendo la instrucción de abrirla ese día a esa hora. Esa noche, Ulrich, padre de Mikkel, Magnus y Marta, lidera una búsqueda desesperada por su hijo, mientras los recuerdos de la desaparición de su hermano Mats lo atormentan. Aunque recorren el bosque y las cuevas, no encuentran a Mikkel. A la mañana siguiente descubren el cadáver de un niño, vestido como si fuera de los años 80, con la cara quemada y los oídos destrozados. Ulrich confirma que no es su hijo, pero el misterio solo se profundiza. Mientras tanto, podemos ver a Eric, el chico desaparecido, en una habitación atado a una especie de máquina, mientras suena música de los 80. Un hombre misterioso con una extraña maleta llega a Winden, se instala en el hotel de Regina Tiedemann y comienza a investigar las desapariciones con un enfoque peculiar. Se revela que en la maleta transporta una máquina extraña. En paralelo, Jonas intenta entender las razones detrás de la decisión de su padre. En la habitación donde Michael murió, descubre un mapa escondido del sistema de cuevas de Winden con la pregunta: ¿dónde está el cruce? Aunque Jonas aún no comprende su importancia, este hallazgo marcará el inicio de un camino lleno de secretos. Mientras tanto, Peter Doppler se encuentra angustiado y llorando al escuchar las noticias de las desapariciones recientes. El extraño, en su habitación llena de mapas y recortes, reescribe la pregunta: ¿dónde está Mikkel? Y la transforma en ¿cuándo está Mikkel? Su presencia anuncia que lo que ocurre en Winden no es solo una serie de eventos trágicos, sino algo mucho más profundo. En un giro inesperado, Mikkel sale de las cuevas y se dirige a su casa. Al llegar es recibido por un adolescente que dice llamarse Ulrich, quien le asegura que él vive allí y que esa no es su casa, para luego irse con su novia Katarina. Mikkel, muy confundido,
observa el diario en la puerta y queda impactado al ver la fecha. 5 de noviembre de 1986. Tras aparecer en 1986, el año en que su tío Mads desapareció, Mikkel llega a su antigua casa y encuentra a su abuela Jana, angustiada por la desaparición de Mads. Sin respuestas claras, acaba en el hospital bajo el cuidado de Ines Canwald, quien más adelante tendrá un papel crucial en su vida. En 1986, Egon Tiedemann, entonces policía, investiga la misteriosa muerte de 33 ovejas cuyos tímpanos estaban destrozados, un fenómeno similar al del niño encontrado en 2019. Ese mismo año, Claudia Tiedemann asume el cargo de directora de la planta nuclear, solo para descubrir un oscuro secreto. Barriles de desechos nucleares escondidos, algo que tendrá gran importancia más adelante. Ulrich, consumido por la búsqueda de Mikkel, decide abrir una puerta metálica cerrada en las cuevas que conduce a la planta nuclear de Winden. Mientras tanto, en 1986, Mikkel, que se había escapado del hospital, se adentra en las cuevas para intentar volver a su tiempo, pero no logra hacerlo. Conocemos también a Elizabeth, la hija menor de Charlotte y Peter, y hermana de Franziska, que es sordomuda. La familia Doppler se encuentra fracturada. El matrimonio duerme en dormitorios separados y apenas se comunican. Charlotte lleva a Elizabeth a la escuela y, distraída, no le presta atención cuando la madre le pide que la espere para buscarla y no se vaya sola, pues está mirando a Yasin, quien dice ser su novio. Este pequeño detalle, un beso maternal en la frente, anticipa que la historia de Charlotte y Elizabeth será reveladora y sorprendente. 2 días después de la desaparición de Mikkel, Jonas decide adentrarse nuevamente en las misteriosas cuevas de Winden con el mapa que dejó su padre. Está decidido a encontrar el cruce mencionado en el dibujo. Sin embargo, tras vagar sin éxito, abandona las cuevas, pero al regresar a su bicicleta, nota algo extraño. Alguien ha atado un cordón rojo al manubrio. Jonas aún no lo sabe, pero ese gesto proviene del extraño. Mientras tanto, Bartosz recibe una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, un hombre que se identifica como Noah parece saber más de lo que debería. Más tarde, cuando Jonas visita a Bartosz, este se queja de que Marta no responde a sus mensajes, sin saber que Jonas, por su parte, está ignorando los mensajes que Marta le envía a él. Antes de irse, Bartosz le confiesa a Jonas que el tal Noah se ha puesto en contacto con él y propone que ambos se reúnan con este misterioso personaje. Esa noche, Jonas acepta, aunque no cumplirá su palabra. Charlotte Doppler, la jefa de policía, empieza a notar inconsistencias en las investigaciones. Descubre que el niño encontrado, vestido con ropa de los 80, tenía tierra roja en sus zapatos, algo que no coincide con el lugar donde apareció el cuerpo. Además, encuentra evidencia que sugiere que su esposo Peter pudo haber estado cerca del lugar donde desapareció Mikkel. Las tensiones aumentan cuando aparece más tierra roja en la cabaña familiar. Elizabeth, cansada de esperar que la recojan en la escuela, decide irse sola, causando gran preocupación en todos. Aparece por la noche y cuenta que se encontró con Noah, un hombre misterioso que le entrega un reloj de bolsillo con una dedicatoria para Charlotte. En el hospital, Helge balbucea: «Tengo que detenerlo». Cuando la enfermera le pregunta a quién se refiere, el anciano responde: «A Noah». Al mismo tiempo, un hombre intercepta a Yasin, quien camina solo por el bosque, y le dice que Noah lo envió. Ya son 3 los niños desaparecidos en Winden, y el miedo comienza a apoderarse del pueblo. En 1986, finalmente conocemos a Noah, un sacerdote que visita a Mikkel, hablándole de Dios y de la fe. Atormentado por los recuerdos de su padre, Jonas en 2019 visita la tumba de Mikkel. Mientras está sentado frente a la lápida, un hombre desconocido se le acerca. Este extraño le asegura que conoció a su padre y comparte unas palabras enigmáticas. «Conocí a tu padre. Ha pasado mucho tiempo, pero aún lo recuerdo. Me salvó la vida entonces, aunque no lo entendí hasta mucho tiempo después. La vida es un laberinto. Solo hay un camino y te lleva más y más profundo. Solo cuando llegas al centro, lo entiendes». Antes de marcharse, deja a Jonas sumido en una confusión aún mayor. Esa misma noche, en lugar de ir a la reunión con Noah, Jonas decide asistir a la obra de teatro de Marta en el colegio. Durante la función,
Marta pronuncia un monólogo profundo sobre ciclos, destinos entrelazados y la posibilidad de cortar los nudos. Inspirado, Jonas va a buscarla al camerino después de la obra. Allí le confiesa que no estuvo en un intercambio en Francia, como Bartos había dicho, sino que pasó tiempo en terapia tratando de superar la muerte de su padre. La conversación termina en un beso apasionado, encendiendo de nuevo la chispa que compartieron el verano anterior. Esa noche, al volver a casa, Jonas encuentra un paquete esperándolo. Dentro hay una linterna futurista, un contador Geiger y un sobre con las palabras «No abrir antes del 4 de noviembre a las 10:13 de la noche». Jonas abre el sobre y encuentra la carta de despedida de su padre Michael. La carta revela una verdad inquietante. Michael es en realidad Mikkel, quien viajó en el tiempo desde 2019 hasta 1986. Jonas queda devastado al darse cuenta de que su padre no solo estaba atrapado en el tiempo, sino que toda su vida está entrelazada con eventos que apenas comienza a comprender, y que Marta es su tía. Por otro lado, el extraño entra en el local de un relojero llamado Tannhaus y le dice que necesita hablar con él sobre el tiempo. Mientras tanto, un joven Ulrich Nielsen enfrenta una acusación falsa cuando Hannah, movida por los celos, lo denuncia por forzar a Katarina. En 2019, la verdad sobre este evento finalmente sale a la luz cuando Regina revela que fue Hannah quien hizo la denuncia, no ella. Ulrich, furioso, confronta a Hannah, pero esto solo intensifica las tensiones en su vida. A todo esto, Regina Tiedemann, madre de Bartos, descubre que padece un cáncer avanzado y busca refugio en su esposo Alexander. Después de recibir el misterioso paquete con la carta de despedida de su padre, Jonas encuentra una nueva pista en el mapa de las cuevas. Sigue la señal sin saber que fue el extraño quien dejó esta indicación para guiarlo. Equipado con un contador Geiger, Jonas sigue las lecturas de radiación hasta llegar a una puerta metálica en las cuevas, marcada con una triqueta y las palabras Sic mundus creatus est. Así fue creado el mundo. Curiosamente, este mismo símbolo aparece en un cuaderno que Peter, esposo de Charlotte, y Tronte, padre de Ulrich, tienen en su poder. Mientras Jonas sigue un hilo rojo que lo guía en el laberinto de las cuevas, Marta interpreta en la obra escolar a Ariadna, quien, enamorada de Teseo, lo ayuda a guiarse por el laberinto del Minotauro. Bastante simbólico, interpretamos que Jonás, en este caso, sería Teseo, y el Minotauro al que hay que vencer sería el tiempo mismo. Jonás atraviesa la puerta y llega a una bifurcación en el túnel. Decide tomar el camino de la derecha, y al salir, se da cuenta de que el paisaje ha cambiado ligeramente. Como Mikkel antes que él, Jonas ha viajado en el tiempo, al año 1986. Aquí descubrimos que, cada vez que las luces titilan en toda la ciudad, en los distintos tiempos, es porque alguien ha pasado por la intersección y ha viajado en el tiempo. En el camino, Jonas se encuentra con su abuelo y con su madre de niña, algo que lo deja profundamente impactado. Mientras tanto, Ulrich descubre algo aterrador. El cuerpo del niño encontrado días antes, en 2019, es, en realidad, el de su hermano Mats, quien desapareció en 1986. Este descubrimiento lo lleva a cuestionar no solo el tiempo, sino también el papel que él mismo ha jugado en este intrincado laberinto de eventos. Jonas llega al hospital en 1986 y ve a Mikkel conversando con Inés, la mujer que en el futuro será su abuela. Decidido a arreglar todo, intenta llevar a Mikkel de regreso a 2019, pero sus planes se ven interrumpidos por el extraño. Este hombre misterioso le revela una verdad impactante. Si llevas a Mikkel de vuelta, alterarás la secuencia de eventos. Tu padre nunca conocerá a tu madre, nunca se enamorarán, y tú nunca nacerás. Tu papel en todo esto es mucho más grande de lo que imaginas. Cada decisión es, al mismo tiempo, una renuncia a otra cosa, una vida por una vida. ¿Qué decidirás? Ante esta revelación, Jonas se ve obligado a abandonar su plan y regresa a 2019 a través de las cuevas. En 1986, Egon Tiedemann investiga la desaparición de Mats Nielsen. Nota algo extraño. Helge Doppler, el principal sospechoso, evitó tomar el camino del bosque la noche en que Mats desapareció. Egon escribe en su cuaderno: ¿por qué no el camino del bosque? Pero nunca consigue interrogar a Helge de nuevo.
Ya en 2019, Ulrich encuentra esta nota en los archivos del caso y comienza a sospechar que Helge está involucrado en las desapariciones actuales. Aunque intenta convencer a Charlotte, ella descarta la idea de que un anciano con demencia pueda ser responsable. Sin rendirse, Ulrich visita a Helge en el asilo, pero lo único que logra sacar de él son gritos desesperados. «Fuiste tú, te conozco, puedo arreglarlo, puedo cambiar el pasado y el futuro». Mientras tanto, Charlotte, armada con una orden judicial, inspecciona la planta nuclear. Sin embargo, los barriles con desechos nucleares que Claudia vio en 1986 han sido trasladados por Alexander Tiedemann. Siguiendo rastros, Charlotte llega al búnker de la cabaña familiar y encuentra restos del tapizado anterior. Es el mismo que vemos cuando los niños secuestrados son sometidos a la misteriosa máquina. Por su parte, Ulrich sigue sus propios instintos. Encuentra un libro de Tannhaus titulado Un viaje a través del tiempo, entre las pertenencias de Helge, junto con una moneda atada a un cordón rojo, igual a la que llevaba Mats cuando fue encontrado. Ulrich sigue a Helge hasta las cuevas y deja un mensaje de voz a Charlotte. La pregunta no es quién secuestró a los niños, sino cuándo. Decide entrar al túnel siguiendo al anciano Helge. Al mismo tiempo, el Helge adulto de 1986 sale del búnker que está al lado de la cabaña Doppler con el cadáver de uno de los niños desaparecidos, y la historia se vuelve más compleja con cada capítulo. Ulrich, al seguir al anciano Helge, llega al cruce, pero en lugar de girar a la derecha como Jonas, toma el camino de la izquierda. Esto nos introduce en un nuevo tiempo. El túnel de la izquierda lleva al año 1953. En 1953, los cuerpos de Eric Obendorf y Yacine Friese, ambos desaparecidos en 2019, son encontrados en el sitio donde recién se está construyendo la planta nuclear. Egon Tiedemann, aún joven, lidera la investigación, pero los detalles desconciertan a todos. Los tímpanos de los niños están destrozados, sus rostros quemados y sus ojos irreconocibles. Ulrich, atrapado en 1953, se cruza con su abuela Agnes Nielsen y su padre Tronte, ambos más jóvenes. También visita la relojería de un joven Tannhaus, quien se sorprende al ver un libro que aún no ha escrito. Durante su tiempo allí, Ulrich se topa con Jana, su futura madre, y con Inés, la futura abuela de Jonas. Las chicas le comentan a Tannhaus que encontraron 2 niños en la construcción de la planta, algo que Ulrich escucha y lo impulsa a correr hacia allí, creyendo que uno podría ser Mikkel. Al irse, Ulrich olvida su abrigo con su celular dentro, un hecho que tendrá gran trascendencia. Agnes Nielsen y Tronte se hospedan en la casa de los Tiedemann. Doris, la madre de Claudia, quien aún es una niña, le pide a Agnes que le muestre a Tronte el lugar. Claudia Tiedemann, niña, junto a su perro Gretchen, termina explorando las cuevas con Tronte, mientras Helge niño lo sigue de cerca. En un momento, Helge lanza un palo a las cuevas para que Gretchen lo busque. El perro desaparece, desatando la angustia de Claudia, quien regresa a casa sin su fiel compañero. Ulrich, al cruzarse con el joven Helge, intenta averiguar más mostrándole la moneda con el cordón rojo. Helge no la reconoce, pero su actitud desconcierta a Ulrich. El niño guarda unos pájaros muertos en una caja y le dice que los colecciona porque son hermosos cuando están muertos. Esto finalmente convence a Ulrich de que el joven Helge será el responsable de las desapariciones en el futuro, por lo que decide matarlo para prevenir los secuestros en 2019. Tras golpearlo con una piedra, arrastra su cuerpo inconsciente al búnker Doppler. En 1986, el extraño visita a Tannhaus, ahora mayor. Hablan sobre el tiempo y mencionan que cada 33 años todas las condiciones solares y lunares coinciden, como si fuera un ciclo que se repite. El extraño quiere saber si es posible cambiar hechos antes de que ocurran en el futuro. Sin embargo, Tannhaus le explica que, según el determinismo, no podemos cambiar nada, solo tenemos la ilusión de hacerlo. También mencionan la teoría del eterno retorno, que postula que todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros se repiten en un ciclo eterno. Como veremos, esta serie se basa tanto en el determinismo como en el eterno retorno, donde los hechos futuros influyen de igual manera en los hechos pasados, así como los pasados en el futuro. Finalmente,
El extraño le dice a Tannhaus que está allí para que repare un dispositivo que, asegura, es una máquina del tiempo. Este insiste en que Tannhaus la construyó, señalando sus iniciales grabadas en el aparato. Aunque Tannhaus duda al principio, el extraño le revela que el dispositivo puede recrear la explosión que creó el agujero de gusano cerca de la planta nuclear. Tras marcharse, Tannhaus busca en unos estantes y encuentra un dispositivo exactamente igual al del extraño, solo que menos desgastado. Más tarde lo vemos joven, en 1953, encontrando el celular de Ulrich dentro de su abrigo, demostrando que los hechos futuros influyen directamente en el pasado. En 1986, Alexander, herido y perseguido por la ley, encuentra refugio con Regina Tiedemann, quien lo ayuda a esconderse. Para protegerse, Alexander entierra una bolsa con un arma y documentos falsos, adoptando una nueva identidad. Esta decisión cambiará el curso de su vida y lo conectará aún más profundamente con los misterios de Winden. Claudia Tiedemann, ahora directora de la planta nuclear, regresa a explorar las cuevas donde se almacenan los desechos nucleares. Durante su recorrido, encuentra a Gretchen, el perro que había perdido 33 años atrás, sin comprender que el animal fue arrastrado por el flujo temporal que afecta a Winden. Intrigada por los secretos de la planta, Claudia confronta a Bernd Doppler, su predecesor. Bernd asegura que un incidente ocurrido el verano anterior fue solo un error técnico que generó una cantidad mínima de desechos, los cuales, según él, están almacenados de forma segura. Mientras tanto, Alexander, ya recuperado tras su misteriosa llegada al pueblo, solicita empleo en la planta. Aunque Claudia no le da una respuesta inmediata, cuando surge la necesidad de alguien discreto, lo contrata con la condición de mantener absoluta confidencialidad. Su primera tarea es sellar la entrada al área donde se esconden los residuos radiactivos, marcando el inicio de su ascenso hacia el poder como futuro director de la planta. En 2019, en el presente, Katarina, esposa de Ulrich y madre de sus hijos, lo busca desesperadamente, ignorando que él está atrapado en 1953. Sospechando que podría estar con Hannah, la confronta, pero Hannah manipula la situación y miente. Afirma que Ulrich la presionó para tener una relación, e incluso dijo amarla más que a Katarina. La furia inicial de Katarina se transforma en tristeza, mientras Hannah, movida por el despecho, planea venganza. Hannah utiliza la bolsa que contiene la pistola y el pasaporte original de Alexander como arma de chantaje. No me importa cómo lo hagas, pero quiero que destruyas a Ulrich. Alexander, acorralado, recurre a su contacto en la policía, Torben Weller, para reunir información incriminatoria sobre Ulrich. Además, asegura a Torben que pronto podrán devolver los barriles radioactivos al sitio donde estaban escondidos. En contraste con el caos que rodea a Winden, Magnus Nielsen y Franziska Doppler encuentran refugio en su relación, fortaleciendo su vínculo mientras el mundo a su alrededor parece desmoronarse. Jonas, aún perturbado por las revelaciones de su viaje a 1986, evita a Marta tras descubrir que ella es su tía. Marta, confundida por la distancia, lo confronta una noche lluviosa en su casa y le exige saber si el beso que compartieron en la obra de teatro significó algo. Jonas, cargado de culpa, responde: «Lo que ocurrió entre nosotros estuvo mal. No somos una buena pareja». Aunque Marta lo besa nuevamente, Jonas se aparta con un susurro de disculpa y se retira al interior, marcando el aparente fin de su relación. Bartosz recibe una inesperada visita, su abuela Claudia, a quien creía muerta. La versión mayor de Claudia le confiesa que algunas de las historias que Regina, su madre, le contó son ciertas, mientras que otras no. Le entrega una foto de ella junto a una joven Regina y le pide que se la dé a su madre. Claudia admite que ha cometido errores y, con visible arrepentimiento, añade: «Si pudiera cambiar el pasado, cambiaría muchas cosas». En 1986, Helge trabaja con Noah en el prototipo de la máquina del tiempo. Aunque Helge empieza a dudar del proyecto debido a las víctimas que genera, Noah lo convence con un discurso sombrío. «No hay Dios ni plan, solo caos. Esta máquina es nuestra arca, un escape del mal y el dolor». En paralelo, en 2019, Bartosz también es reclutado por Noah en una oscura carretera. Noah le pregunta si ha considerado su oferta.
a lo que Bartos responde afirmativamente. Claudia, en su versión anciana, aparece en 1953 y visita a Tannhaus. Le entrega los planos de la máquina del tiempo y, sin decirle qué es, le pide que la construya para ella. El 4 de noviembre de 2019, el mismo día de la desaparición de Michael, Peter Doppler, atormentado por sus tentaciones a pesar de estar casado, busca refugio en el búnker de la cabaña familiar. Allí un portal se abre y el cadáver de Mats Nielsen, hermano de Ulrich, cae al suelo desde 1986. Peter intenta reanimarlo sin éxito, y al examinar el cuerpo, encuentra la tarjeta escolar de Mats con su nombre. Llama a Tronte Nielsen. Ambos angustiados, dudan sobre qué hacer hasta que aparece Claudia Mayor. Ella les ordena mover el cuerpo al bosque, donde será encontrado más tarde. Les cuenta todo lo que va a pasar y les entrega un libro con todos los hechos que ocurrirán, aunque le faltan páginas. Jonas, furioso y buscando respuestas, confronta a su abuela Inés. Le pregunta por qué no evitó que Mikkel se quedara en el pasado y se convirtiera en Michael. Inés, con una calma enigmática, responde: todo sucede por una razón. Lo pasado es pasado. Antes de irse, le entrega a Jonas una copia intacta de la nota que dejó su padre, a pesar de que él ya la había quemado. En 1953, Ulrich es arrestado bajo sospecha de asesinato. Durante el interrogatorio, insinúa detalles perturbadores sobre el futuro de Egon Tiedemann. ¿Ya comenzaste a beber? ¿O empezarás cuando tu esposa te deje? En 1986, el extraño recoge una versión reparada de la máquina en la relojería. Sin embargo, Tannhaus le explica que no la reparó, sino que logró completarla usando los planos de Claudia, estableciendo así un bucle temporal donde la máquina existe simultáneamente en pasado y futuro, perpetuando el ciclo que define a Winden. En 2019, Charlotte Doppler analiza el último mensaje de Ulrich antes de desaparecer. La pregunta no es quién secuestró a los niños, sino cuándo. Tenía razón, Helge Doppler, no en el presente, sino en 1986, es la clave. Con Ulrich atrapado en 1953, Charlotte decide investigar por su cuenta. Primero visita el hogar de ancianos donde vive Helge, pero descubre que ha desaparecido. Una enfermera comenta que esta es la ausencia más larga de Helge hasta ahora y que Ulrich sospechaba de su relación con los niños desaparecidos. Preocupada, Charlotte llama a su esposo Peter para preguntarle cuándo fue secuestrado Helge cuando era niño. Aunque parece querer decir más, Peter solo responde: en 1953. Charlotte empieza a conectar los puntos. El secuestro ocurrió hace 66 años, un múltiplo de los 33 años que parecen regir todo en Winden. Reflexionando sobre cómo todo está conectado, menciona que Tannhaus, el relojero, es su abuelo. Al investigar en periódicos antiguos, Charlotte encuentra un artículo sobre el secuestro de Helge en 1953. Lo que la deja sin aliento es la foto del sospechoso, Ulrich Nielsen. En 1986, Helge anciano, viajando desde 2019, se encuentra con su versión joven y le suplica que no confíe en Noah, advirtiéndole que solo lo está manipulando. Le ruega que no cometa los mismos errores que él. Helge joven, desconcertado por el encuentro, acude a Noah en busca de orientación. Noah, con su carisma habitual, lo tranquiliza narrando una anécdota sobre su familia. Este hombre que parecía haber pasado por una guerra, solía hablar en sueños y decía cosas como: nada es en vano, ni un solo aliento, ni un solo paso, ni una sola palabra, ni un solo dolor. Con esas palabras, Noah le dice a Helge que el dolor es lo que nos define y nos hace fuertes. Esto convence a Helge joven de seguir adelante. Cuando pregunta quién será el próximo objetivo, Noah responde: Jonas Kahnwald. Después de hablar con su abuela Inés y recibir una copia de la carta de su padre, Jonas toma una decisión. Regresará a 1986 para salvar a Mikkel, aunque eso signifique borrar su propia existencia. Antes de partir, abraza a su madre Hannah, prometiéndole que todo estará bien. En 1986, Jonas se cruza con una joven Charlotte Doppler, quien está dibujando pájaros muertos, resultado de los efectos del túnel del tiempo. Jonas confirma que es 12 de noviembre de 1986 y le dice que está allí para traer a alguien de vuelta a la vida.
Poco después encuentra a Mikkel en el hospital, bajo el cuidado de Noah. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Helge joven lo ataca, dejándolo inconsciente. Jonas despierta en el búnker, decorado como una habitación infantil, señal de que sigue en 1986, con el prototipo de la máquina del tiempo a su lado. Es el mismo lugar donde Eric Obendorf estuvo antes de morir. De pronto, una ranura se abre y aparece el extraño. Confundido, Jonas le pregunta por qué lo encerró, pero el extraño aclara que fue Noah, no él. El extraño le explica que esa máquina es el prototipo de la máquina del tiempo y que el búnker se encuentra justo encima del cruce en la cueva. Cada vez que se abre, la energía fluye a través del búnker. Jonas le pregunta quién es y finalmente el extraño lo revela. La carta que quemaste sigue existiendo. Llevarás esa carta por 33 años antes de pasártela a ti mismo. Yo soy tú. Mi nombre es Jonas Kahnwald. Todo lo que tú vives, yo ya lo pasé. Quemé esa carta y me la dio de nuevo nuestra abuela Inés. Ya tuve esta conversación, pero estando del otro lado. El Jonas adulto explica que están atrapados en un ciclo y que, aunque sus acciones parezcan crueles, son necesarias para destruir el agujero de gusano y restaurar el orden en el tiempo. Jonas joven le ruega que lo libere, pero Jonas mayor se niega. Sabe que, si lo hace, el pasado cambiaría, lo que borraría su existencia y todo lo que intenta arreglar. Consciente del peso de su decisión, el Jonas adulto deja a su yo más joven encerrado y se dirige a destruir el agujero que permite el viaje en el tiempo. Desesperado por detener a su yo joven, Helge mayor intenta un acto extremo. Estrella su coche contra el de Helge joven. Aunque Helge mayor muere en el impacto, su plan fracasa, pues Helge joven sobrevive y continúa trabajando con Noah. En 2019, Noah habla con Bartosz sobre el Jonas mayor, explicándole que está a punto de intentar destruir el agujero bajo Winden. Pero hay un giro. Al intentar destruirlo, en realidad solo lo cerrará, perpetuando el bucle temporal. Noah le revela que hay dos facciones en guerra por el control del tiempo, la luz y la sombra. Aunque sus métodos puedan parecer oscuros, Noah insiste en que él y Bartosz están del lado de la luz. Antes de despedirse, le entrega a Bartosz un cuaderno con eventos futuros y le advierte que no confíe en Claudia, su abuela, pues fue ella quien le mintió al Jonas mayor para que creara el agujero. En el momento adecuado podremos liberar a la humanidad del dolor. Cuando el Jonas mayor utiliza el dispositivo en la cueva para destruir el agujero, se abre una brecha. En un lado está Jonas, en el otro, el niño Helge en el búnker donde Ulrich lo dejó después de creerlo muerto en 1953. Ambos se tocan e, inmediatamente, Helge es transportado al lugar de Jonas, mientras Jonas despierta en el mismo búnker, pero en un futuro apocalíptico. Jonas camina por lo que parece una zona de guerra y es interceptado por un grupo armado, donde una chica lo noquea de un golpe. Noch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Comenzamos el 21 de junio de 1921. Dos hombres se encuentran en las cuevas construyendo los túneles donde, en el futuro, estará el cruce entre los distintos tiempos. Descubrimos que uno de ellos es un joven Noah, quien, bajo las órdenes de un misterioso hombre llamado Adán, mata a su compañero alegando que ha perdido la fe. Conocemos a Adán, un hombre con el rostro cubierto de quemaduras, que parece estar a cargo y ser el responsable de todo lo que hace Noah. Adán quiere asegurarse de que el apocalipsis suceda. Jonas despierta en una Winden devastada, tras el apocalipsis del fatídico 27 de junio de 2020. Aunque sigue viviendo en su vieja casa, la gran mayoría del pueblo ha muerto. En el búnker donde comenzó todo encuentra grabaciones de Claudia Tiedemann. Soy Claudia Tiedemann, una de las pocas sobrevivientes del apocalipsis. Si estabilizamos la partícula de Dios, podríamos regresar al pasado. Tal vez podremos salvarlos a todos. Con estas palabras resonando en su mente, Jonas deambula por el pueblo. Se detiene en el cementerio para dejar una foto familiar en la tumba de su padre y luego pasa por la tumba de Marta. Mientras explora el bosque, se encuentra con algo perturbador: cuerpos colgando de los árboles. Llega a una aglomeración de personas que observa cómo un grupo de hombres es ejecutado.
Al parecer, ellos cruzaron un muro hacia la zona prohibida y vieron algo que no debían. Una mujer se acerca y da la orden de que los cuelguen. Es Elizabeth Doppler, pero ya no es la niña que conocíamos. Ahora es una líder temida. Concilia como su traductora. Elizabeth sentencia que cruzar el muro significa la muerte y termina su discurso con el lema Sic mundus creatus est. Todos lo repiten como un mantra. Cuando todos se retiran, Jonas decide quedarse. Elizabeth, al verlo, se acerca y le pregunta dónde ha estado. Ante su silencio, lo reprende, asegurándole que no hay nada allá afuera y que su única esperanza es el pasaje que abrirá las puertas al paraíso. Pero Jonas, lleno de furia y desesperación, le grita que no necesita su paraíso. Yo solo quiero regresar a casa. También le exige saber qué hay detrás del muro, qué fue lo que los hombres vieron, pero Elizabeth no le responde. En 2020, a 6 días de la catástrofe en Winden, a los 3 niños desaparecidos se suman Ulrich, que se encuentra en el pasado, Jonas, que está en el futuro, y Helge anciano, muerto en el choque de 1986 con su versión más joven. El pueblo entero está consternado, sobre todo las familias de los desaparecidos. Katarina ha tomado la investigación de Ulrich y pasa los días explorando las cuevas para encontrar a su hijo y a su esposo. Hannah, por su parte, se encuentra en una profunda depresión, completamente sola tras la muerte de su esposo y la desaparición de Jonas. Cuando está a punto de terminar con su sufrimiento, aparece el Jonas mayor, quien le revela la verdad. ¿Quién es realmente y dónde está su versión más joven? En la planta nuclear, Alexander informa a todos los trabajadores que en 6 días la planta cerrará. Luego, da la orden de traer nuevamente los barriles de desechos radioactivos para enterrarlos en una fosa dentro de la planta. La Elizabeth niña, de 2020, encuentra una fotografía de 1921 entre las pertenencias de Tannhaus. Reconoce de inmediato a Noah como el hombre que le había dado el reloj anteriormente. En la foto también aparece Adán y varias personas más. En el reverso puede leerse la frase Sic mundus creatus est. Así fue creado el mundo. En el futuro, desafiando las advertencias de Elizabeth, Jonas cruza el muro hacia la zona prohibida. En medio de los restos de la planta nuclear descubre algo increíble. Un orbe brillante, la partícula de Dios de la que hablaba Claudia en sus grabaciones. En 2020, Charlotte intenta descifrar el significado de Sic mundus creatus est y descubre su traducción. Así fue creado el mundo. Antes de que pueda profundizar, Clausen, el nuevo investigador asignado al caso, la interrumpe para recordarle que deben entrevistar a Regina. Durante la entrevista, Clausen parece más interesado en el apellido de Alexander que en las desapariciones de los niños. Regina, aunque incómoda, revela algo crucial. Un extraño se hospedó en su hotel durante ese periodo y dejó algunas pertenencias cuando desapareció. Entre esas cosas, Charlotte encuentra unas páginas del libro Un viaje a través del tiempo, escrito por su abuelo. Usando una excusa, Charlotte se retira abruptamente de la entrevista. El Jonas mayor, decidido a no guardar más secretos, muestra a Hannah la máquina del tiempo y le explica que puede viajar 33 años hacia el futuro o el pasado. Su objetivo es llevarla a 1987 para que vea a Mikkel y comprenda que su esposo fue un viajero del tiempo. En 1987, Hannah ve a Mikkel con Inés en la misma casa donde ella viviría años después y finalmente lo comprende. El hijo de su amante es, en realidad, su esposo fallecido. Ese mismo año, una mujer llega a la planta nuclear buscando a Claudia. La visitante resulta ser Claudia del futuro, quien le explica a su versión más joven cómo su perro Gretchen viajó en el tiempo. También le asegura que todo debe ocurrir exactamente como ha sucedido hasta ahora. Egon va al hospital para ver a Helge, quien ya sufre demencia, y escucha de su boca comentarios crípticos sobre un hombre con una piedra que puede cambiar el tiempo. Más tarde, Egon visita a Ulrich, que lleva décadas en la institución mental de la ciudad. Ulrich, lleno de rencor, hace una inquietante confesión. No te queda mucho. Sé cuándo morirás. Están los registros. Quizás tu destino sea morir sin entender nada.
La Claudia mayor guía a su versión joven hasta las cuevas y le muestra una máquina del tiempo. Le advierte que en 5 días el ciclo llegará a su fin. Todo comenzará de nuevo y debe detener a Adán para asegurarse de que el plan siga su curso. Le entrega instrucciones, y Claudia joven encuentra la máquina enterrada en su jardín. En su intento por estabilizar la partícula de Dios, Jonas roba gasolina de los seguidores de Elizabeth. Sin embargo, ella lo captura y lo sentencia a la horca. Antes de ser ejecutado, Jonas les grita: «Su paraíso no existe. En 5 días todos morirán en su tiempo». Elizabeth lo deja colgando, pero finalmente dispara la cuerda para liberarlo, generándole la cicatriz en el cuello que lleva el Jonas adulto. Intrigada por él, Cilia le pide a Jonas que le muestre qué hay en la zona prohibida. Juntos regresan a la planta nuclear, donde Jonas logra estabilizar la partícula y la atraviesa hacia un destino incierto. Con cáncer terminal, Egon decide visitar nuevamente a Ulrich en el hospital psiquiátrico. Durante el encuentro, Ulrich revela algo impactante. Asegura venir del futuro y menciona su nombre completo: Ulrich Nielsen. Este dato conecta a Egon con un recuerdo de 1954, cuando interrogó a un joven Ulrich bajo los efectos de medicamentos que apenas le permitían hablar. Ya en 1987, Egon sigue pistas que lo llevan a la casa de Inés Canwald, con la intención de hablar con su hijo adoptivo Michael, quien en realidad es Mikkel. Durante la visita, Egon nota unas pastillas para dormir y sospecha que se están usando para borrar recuerdos en el niño, facilitándole así una vida normal. Toma una foto de Mikkel y la lleva consigo al hospital para mostrársela a Ulrich. Cuando Ulrich ve la foto, pierde la calma y acusa a Egon de ocultar la información sobre su hijo. Preso del enojo, lo ataca físicamente, frustrado al saber que Mikkel también está atrapado en el tiempo. Cuando Egon aparece inesperadamente en la vida de Claudia, ella se molesta al principio. Sin embargo, la atmósfera cambia por completo cuando él le confiesa que tiene cáncer y que está muriendo. Tras la conversación, Claudia joven utiliza el dispositivo para viajar en el tiempo por primera vez y presencia algo desgarrador. Ve a su hija Regina en el futuro, gravemente enferma. En 1954, Agnes, quien ha comenzado una relación con Doris, la esposa de Egon y madre de Claudia, se reúne con la Claudia anciana. Se revela que Agnes forma parte de la secta Sigmundus, liderada por Adán, y que es hermana de Noah. Noah encuentra a la Claudia mayor. Aunque ella sabe que él la matará, no muestra miedo. Claudia le advierte: «Adán te está manipulando. El paraíso prometido es una mentira. Tu libertad es solo una ilusión». Estas palabras siembran dudas en Noah, pero finalmente dispara y la mata. Tras la muerte de Claudia, Noah encuentra las páginas faltantes del libro y las revisa. Al leerlas, queda perturbado. Descubre que Charlotte Doppler es su hija. De regreso a 1921, Noah miente a Adán asegurándole que Claudia no tenía las páginas. Adán, imperturbable, responde que Claudia obtuvo lo que merecía, recordándole que todos reciben lo que se merecen. Mientras tanto, Agnes revisa un recorte de periódico que Claudia le había entregado. El titular anuncia el hallazgo del cuerpo de una mujer no identificada en el bosque. Es la misma Claudia. Al atravesar la partícula de Dios en 2053, Jonas llega a 1921, donde es descubierto por 2 hombres que lo llevan a una posada dirigida por Erna. Allí conoce a una joven Agnes y a su hermano Noah, aunque no los identifica como sus antepasados. Tras un descanso, Jonas despierta y se encuentra con un joven Noah. Jonas, decidido a volver a su tiempo, intenta usar las cuevas para encontrar el agujero de gusano, pero descubre que aún no existe. Noah le explica que faltan 32 años para que se forme el agujero y le dice que en Sigmundus lo están esperando. Jonas no tiene más opción que seguirlo. En la casa de Hannah, el Jonas mayor encuentra una caja con objetos incriminatorios, incluido el pasaporte de Alexander. Cuando Charlotte llega, Hannah revela que el hombre en su cocina es Jonas. Charlotte, ya acostumbrada a la realidad de los viajes en el tiempo, le muestra una fotografía y le pide que identifique a un hombre. Jonas señala que es Noah y explica que pertenece a un grupo llamado Sigmundus.
Charlotte lleva a Jonas, Hannah y Peter al búnker, donde comparten información crucial sobre las desapariciones y los viajes en el tiempo. Hannah, impactada por todo lo que escucha, insiste en que deben contarle la verdad a Katarina. Charlotte recoge a Katarina y la lleva al búnker, donde le explica todo, que Mikkel viajó al pasado y se convirtió en Michael, y que Ulrich quedó atrapado en los años 50. Aunque escéptica al principio, Katarina finalmente acepta la verdad al encontrar una foto de Michael Kahnwald en los archivos de la escuela. Reconoce a su hijo perdido y comprende la realidad de los viajes en el tiempo. Buscando respuestas, Marta, Magnus, Franziska y Elizabeth van a las cuevas. Allí se encuentran con Bartosz, quien se niega a explicar por qué está allí con una máquina del tiempo. Aunque ellos no saben qué es, furiosos lo atacan y lo atan en la cueva, llevándose la máquina con ellos. Claudia investiga en la planta nuclear y descubre detalles sobre su futuro, incluida la fecha de la muerte de su padre. 26 de junio de 1987. La cercanía de este evento la motiva a intentar cambiar el destino de Egon, aunque no sabe si podrá lograrlo. En 2053, Celia acaba de ver cómo Jonas desaparece al atravesar la partícula de Dios. Mientras se prepara para regresar al campamento, Elizabeth la encuentra en la zona muerta, un lugar prohibido por la ley. Elizabeth le exige explicaciones, pero en vez de contestar, Celia le reclama por el orbe brillante. En otra habitación, Elizabeth responde: "Dicen que es una pieza de Dios, pero en realidad es una pieza del diablo". En 1921, Noah guía a Jonas hasta Adán, quien revela estar desfigurado por los constantes viajes en el tiempo. La revelación más impactante llega cuando Jonas le pregunta quién es. Adán responde: "¿No lo sabes? Yo soy tú. Cada piedra está de nuevo en su lugar, cada uno en el lugar donde debe estar. Ahora solo necesitas un pequeño empujón". Adán le muestra la cicatriz en el cuello, convenciendo definitivamente a Jonas de que son la misma persona. Adán promete ayudarlo a terminar con el ciclo, aunque su verdadera intención permanece oculta. Esta revelación despierta un conflicto interno en Jonas, que comienza a cuestionar su propio destino y las decisiones que lo llevaron a convertirse en Adán. Al día siguiente de dejar a Bartosz en la cueva, Marta, Magnus, Franziska y Elizabeth regresan para hablar con él. Lo siguen interrogando hasta que finalmente cede y les confiesa que el dispositivo es una máquina del tiempo. Le exigen que les muestre cómo funciona, y Bartosz lo hace. Los 5 son absorbidos por un orbe negro y transportados a 1987. Al salir de la cueva, Bartosz les cuenta cómo Noah lo convenció de la veracidad de los viajes en el tiempo. Les explica que hay una guerra por el tiempo en la que están involucrados él, su abuela y Jonas. En 1987 encuentran pruebas suficientes para confirmar que realmente están en el pasado y, finalmente, regresan a 2019. En 1987, Ulrich, tras escapar del hospital psiquiátrico, encuentra a Mikkel. Aunque al principio el niño no lo reconoce, le dice que le suena familiar. Ulrich le susurra las palabras que Mikkel le dijo antes de desaparecer. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Mikkel finalmente se da cuenta de que ese hombre es su padre y se abrazan entre lágrimas. Cuando Inés se entera de que alguien escapó del hospital, corre a casa solo para descubrir que Mikkel está desaparecido. 2 vasos en la mesa indican que alguien más estuvo allí. Ulrich y Mikkel corren hacia las cuevas, pero son interceptados por Egon y su equipo. Son separados de nuevo, y Ulrich promete que la próxima vez que vea a Egon lo matará. Antes de que Egon muera, Claudia lo visita e insiste en que se mude con ella y Regina. Después se dirige a la casa de Bernd Doppler, quien le entrega archivos que revelan que han descubierto la partícula de Dios. Claudia sabe que los resultados deberían ser imposibles, pero decide investigar más. Entrega una muestra a un científico para que la analice. En 2020, Katarina visita a Hannah para saber cómo pudo ver a Mikkel. Hannah le revela que el Jonas mayor tiene una máquina del tiempo. Katarina, enfadada, la llama parásito. Pero la discusión se ve interrumpida por Clausen, quien les muestra una foto de Jonas mayor y les pregunta si lo conocen. Ambas niegan saber quién es.
Con la máquina del tiempo en mano, el Jonas mayor visita la casa de Marta y deja un collar de San Cristóbal en su almohada. Luego se reúne con Charlotte, a quien le explica que Noah es un títere de Adán, y le confiesa que fue Noah quien mató a los niños desaparecidos. Charlotte sospecha que todos los eventos relacionados con las muertes de Mads, Eric y Yasin están conectados con ella. Le pregunta a Jonas si sabe quiénes son sus padres. Jonas responde que no, pero que conoce a su abuelo. Charlotte corre a la tienda del relojero y examina los planos de la máquina del tiempo. Es visitada por Noah, quien le revela que es su padre biológico. Le explica que su madre le hizo prometer que la traería de vuelta. Noah también le dice a Charlotte que, después de leer las páginas faltantes del libro, las mismas que obtuvo de Claudia cuando la mató, ahora sabe que Adán quiere que el apocalipsis se repita. Su misión es acabar con él para salvar a todos, no solo a los que se refugian en el búnker. Antes de irse, Charlotte, entre lágrimas, le pregunta quién es su madre. Noah solo responde: ella te amaba mucho, aún lo hace. De regreso a casa, el Jonas mayor ve una foto de Miquel en la mesa y le pregunta a Hannah si él alguna vez significó algo para ella. Le confiesa que pensó que ella sería la única en quien podría confiar, pero Hannah admite que lo arruinó todo. Jonas, con frialdad, le dice que no necesitas a nadie más excepto a ti misma. En 1921, Jonas le pregunta a Adán por qué está allí. Adán menciona una fisura que podría cambiarlo todo y le explica que están librando una guerra contra el tiempo. Según Adán, el tiempo no es consciente, sino una fuerza imparcial que guía todo lo que ocurre, y que Dios es el tiempo mismo. Luego le muestra una máquina avanzada, no limitada por los intervalos de 33 años. Esta partícula es gemela de la que existe en el futuro, y fue creada por Adán y Sigmundus. Adán le explica que Jonas puede viajar al día anterior a la muerte de Michael, evitando su desaparición y destruyendo el ciclo. Jonas atraviesa el portal y llega al 20 de junio de 2019, el día antes de la muerte de su padre. El 21 de junio de 2019, Jonas joven desayuna con sus padres y luego se va a encontrar con sus amigos en el lago. Antes de salir, Hannah le recuerda a Michael que los Nielsen tendrán una fiesta esa noche. Michael, nervioso por el inicio del bucle que lo llevará a 1986, decide no asistir. En el lago, Bartosz le cuenta a Magnus y Marta la historia de una mujer que murió en el pasado en ese mismo lugar. Mientras Jonas y Marta se acercan, encuentran una medalla de San Cristóbal enterrada en la arena, un detalle perturbador cuando se conoce la identidad de la mujer que murió en el lago. Un año después, Marta encontrará la misma medalla en su almohada, dejada por un Jonas mayor. Antes de que Marta y Jonas puedan besarse, Magnus interrumpe el momento. Más tarde, Jonas del futuro, tras haber estado con Adán, aparece en el lago. Se acerca a Marta y le dice: «Estamos hechos el uno para el otro. Nunca creas otra cosa». Luego la besa antes de irse. Esa noche, en la fiesta de los Nielsen, las mentiras comienzan a surgir. Mientras Jonas del futuro regresa a su casa, abraza a su padre y le revela que sabe quién es realmente y que viene del futuro. Le pide, por favor, que no se quite la vida y le muestra la carta que supuestamente dejó antes de morir. Michael, hasta ese momento, no había contemplado la idea de suicidarse ni de escribir la carta, pero al escuchar a Jonas comprende que su muerte es necesaria para que Jonas exista. Jonas, en su intento de evitar la muerte de su padre, termina provocándola, exactamente como Adán había planeado. Michael también le confiesa a Jonas que fue el propio Jonas quien, de niño, lo llevó a las cuevas y lo hizo cruzar en el tiempo. En ese momento aparece Claudia Mayor, quien le dice a Jonas que Adán mintió. No quiere arreglar las cosas, sino destruirlo todo. En la fiesta, Ulrich y Hannah se encuentran afuera, bajo la lluvia. Ulrich, mirándola, dice: ¿Es este el apocalipsis? Recrea así una conversación que tuvieron en 1986. Ambos se refugian de la lluvia y comienzan a besarse, marcando el inicio de su aventura. En su casa de la infancia, Jonas deja a Michael, que se sienta a escribir la carta. Mientras tanto, Jonas sigue a Claudia para cumplir su destino.
Claudia le asegura que su sacrificio es necesario para salvar a sus seres queridos. Claudia, consciente de lo que está a punto de suceder, se apresura a visitar a Egon e insiste en acompañarlo a su primera sesión de quimioterapia. Durante la conversación, Egon reflexiona sobre su vida y admite que cree haber hecho algo muy estúpido. Le dice a Claudia que cree en los viajes en el tiempo y que está convencido de que Ulrich era un viajero que intentaba reunirse con su hijo Mikkel. Egon se siente responsable de haber impedido esa reunión. En su casa, Egon sigue pensando en Ulrich y en por qué quería ir a las cuevas. Cuando lo menciona, Claudia insiste en que allí no hay nada. Egon se da cuenta de que ella sabe más de lo que dice. Es parte de todo esto. Decide llamar a la estación de policía para ordenar un registro de las cuevas, pero Claudia no puede permitir que esto salga a la luz. Sin pensarlo, actúa impulsivamente y mata a su padre durante el forcejeo. El bucle temporal continúa y los eventos ocurren como siempre. El 26 de junio de 1987, Egon Tiedemann muere misteriosamente en su casa. Claudia recuerda las palabras de su yo mayor. Tendrás que hacer sacrificios para que tu hija Regina pueda vivir. Acepta que su padre debe morir. Con sus últimas palabras, Egon le dice a Claudia, «Eres el demonio blanco», recordando así el apodo que ya le habían dado en 1954, cuando encontraron su cuerpo después de que Noah la matara. En 2020, el Jonas mayor descubre que su máquina del tiempo ha desaparecido. Hannah la ha tomado. Mientras tanto, en la casa de los Doppler, Charlotte le dice a Peter lo que aprendió de Noah, que el mundo terminará mañana y que solo los que estén en el búnker sobrevivirán. Entre lágrimas, también le revela que su madre está viva. En la planta nuclear, Clausen arresta a Alexander Tiedemann bajo sospecha de robo de identidad. Durante el interrogatorio, revela sus verdaderas intenciones. Su hermano desapareció en 1986. Su nombre era Alexander Köhler, el mismo nombre que Alexander adoptó. Clausen recibió una carta anónima meses atrás que decía que la verdad sobre la desaparición de su hermano estaba en Winden. Ahora sospecha que Alexander mató a su hermano y robó su identidad. Marta, Magnus y los demás debaten qué hacer ahora que saben que el viaje en el tiempo es real. Cuando encuentran la medalla de San Cristóbal, Marta cree que Jonas ha vuelto y decide buscarlo. Se dirige a la casa de los Canwald, donde encuentra a un extraño. Al mencionar que siente un déjà vu, Jonas repite las mismas palabras que dijo la noche en que Mikkel desapareció. Un error en la Matrix. Marta descubre que este extraño es el Jonas mayor. En ese momento, Katarina irrumpe en la casa, enfurecida. Se para entre Marta y Jonas y le cuenta a Marta lo que ha descubierto. Jonas es su sobrino, ya que Mikkel es Michael. Katarina busca la máquina del tiempo para recuperar a Mikkel, pero Jonas le advierte que Hannah la tomó. Marta, sin embargo, menciona que tienen otra máquina, la de Bartosz. Hannah usa la máquina del tiempo de Jonas y viaja a 1954, afirmando ser la esposa de Ulrich. Convence a Egon de permitirle una breve reunión con él en la cárcel. Al principio Ulrich no cree que sea realmente Hannah, pero finalmente la acepta. Por un momento, Hannah se siente feliz de verlo, pero pronto se decepciona cuando Ulrich comienza a preguntarle por Mikkel, Katarina y sus otros hijos, ignorándola por completo. Cuando Hannah le pregunta a Ulrich a quién elegiría entre ella y Katarina, él le miente diciéndole que la ama y que dejará a Katarina si lo saca de la cárcel. Fría, Hannah se va y le dice a Egon que se equivocó. Ese hombre no es su esposo. Más tarde, Egon le pregunta si planea irse pronto. Hannah responde, «De donde vengo, ya no tengo nada. Busco un nuevo comienzo». Después de la muerte de su padre, Claudia regresa a casa, sacude la sangre de sus manos y llora. Jonas irrumpe en la casa con una llave y le dice que sabe lo que hizo, pero también le explica que, según Claudia Mayor, no tiene por qué ser siempre de esa manera. Le pide que lo acompañe al futuro. Jonas le explica que su yo mayor intentó cerrar el agujero y revertir todo, pero solo logró sellar el pasaje, no romper el bucle. Claudia Mayor le dijo que podrían cambiar una pequeña parte de la ecuación para que, en el próximo ciclo, Jonas pueda tener éxito. Esto significaría que Mikkel no desaparecerá. Michael no morirá
y el padre de Claudia vivirá. Jonas extrae cesio de uno de los barriles amarillos y le explica a Claudia: las grandes cosas no pueden cambiarse, pero las pequeñas sí. Cambiaremos un grano de arena, y con eso, todo el mundo. Jonas planea abrir el pasaje en los túneles nuevamente. Le revela que, en los últimos 12 meses, después de dejar a su padre atrás y seguir a Claudia mayor, estudió todo sobre el pasado y el futuro. Aprendió que Adán quiere destruir este mundo para crear uno nuevo, mientras que él y Claudia quieren salvarlo. Es 27 de junio de 2020, el día del apocalipsis. El Jonas mayor toma el arma que dejó Hannah y va a la casa de Marta. Le dice que el futuro comenzará en unas pocas horas, que un nuevo ciclo está por iniciarse y que debe ir con él. Le ruega que le crea, que confíe en él. Marta se aparta y le pide que se vaya, pero Jonas se niega. No quiere verla morir otra vez. Con el arma de Hannah, la obliga a ir al búnker de la familia Doppler. Le promete que su Jonas regresará y le suplica que no abandone el búnker bajo ninguna circunstancia. Luego se disculpa y se marcha. Mientras tanto, Alexander Tiedemann sigue detenido por la policía. Clausen acepta que quizá no pueda probar que Alexander asesinó a su hermano, pero, armado con una orden de registro para la planta nuclear, está decidido a descubrir qué ocurre allí. Bartosz le cuenta a su madre Regina que su abuela lo visitó y le pidió perdón. Le entrega la foto que Claudia dejó y se despide con un beso, prometiendo regresar. En su búsqueda del dispositivo que le quitaron, Bartosz encuentra a Magnus y Franziska. Ellos le dicen que su madre tiene el aparato. Bartosz teme haber arruinado todo, pero Franziska sugiere que quizá hizo exactamente lo que debía: mostrarles a sus amigos cómo funciona el dispositivo. Bartosz se marcha para recuperarlo y Magnus y Franziska lo siguen. Katarina, con el dispositivo en mano, va a la casa de los Kahnwald buscando a Jonas. No lo encuentra, pero halla su mapa de las cuevas y una linterna futurista. Toma los suministros y al salir encuentra el álbum de fotos de Michael, donde observa imágenes de Mikkel creciendo, algo que nunca pudo presenciar. Poco después, llega el Jonas mayor. Katarina le pide que le muestre cómo funciona el dispositivo y le pregunta cómo traer a Mikkel de vuelta. Jonas le responde que es imposible. El pasado no puede cambiarse porque él ya existe y Mikkel no puede regresar. Katarina, furiosa, le grita que Jonas ni siquiera debería existir. Jonas, dolido, explica que no tiene opción. Su futuro ya está escrito. Sin embargo, reflexiona en voz alta. Aunque no pueda evitar convertirse en Adán, tal vez sí pueda detener sus planes. En los túneles, Jonas y Claudia vuelven a abrir el pasaje en la puerta de Sigmundus. En la estación de policía, Torben confiesa a Charlotte que ayudó a Alexander a esconder desechos radiactivos en la planta nuclear. Al oír esto, Charlotte comprende que allí se desencadenará el apocalipsis. Con el fin del mundo a pocas horas, Peter lleva a su hija Elizabeth al búnker. Ella no quiere dejar atrás a su hermana Franziska ni a su madre Charlotte, pero Peter le explica que no tienen otra opción. Solo los que estén en el búnker sobrevivirán. En la planta nuclear, Clausen encuentra una puerta sellada e insiste en ver qué hay detrás. En la sede de Sigmundus, Noah confronta a Adán, acusándolo de nunca haber tenido la intención de salvarlos. Noah arroja las páginas faltantes frente a Adán, apunta un arma y dispara. Pero la pistola se traba y la bala no sale. Adán revela otra verdad impactante. Le muestra a Noah una foto de Elizabeth y le dice que Charlotte es su hija. En una extraña paradoja, Charlotte es hija de Elizabeth y Noah, y a su vez madre de Elizabeth. Elizabeth es su propia abuela. En ese momento entran Magnus, Franziska y Agnes. Adán declara que el nudo solo puede deshacerse destruyéndolo por completo. Agnes desactiva el seguro de su pistola y dispara a su hermano Noah en el pecho. Noah cae al suelo y muere. Adán se prepara para entrar en la partícula de Dios y viajar al tiempo de Jonas en 2020. En el túnel bajo las cuevas de Winden, Jonas inserta el cesio y activa el dispositivo junto a Claudia. Sus efectos se sienten a través del tiempo y el espacio. El pasaje que el Jonas mayor había cerrado se abre de nuevo.
Katarina cree que esto le da la oportunidad de rescatar a Mikkel y corre hacia la cueva. Peter y Elizabeth llegan al búnker y liberan a Marta, quien huye. En 2020, Jonas entrega el dispositivo a Claudia y le dice que debe llevarlo al búnker, mientras él busca a su madre y a Marta. Quedan apenas 2 horas para el fin. Antes de dirigirse al refugio, Claudia visita a su hija Regina. Le pide perdón por haberla abandonado de niña y la lleva al búnker, donde se unen a Peter y Elizabeth. Peter reconoce a Claudia como la versión joven de la mujer que lo guió a él y a Tronte en la planta nuclear. En la planta, Clausen ordena excavar los barriles. En la casa de su madre, el Jonas mayor recibe una carta de Noah joven. Al leerla, queda atónito y murmura: «Esto es imposible». Noah le dice que debe salvar a Bartosz, Magnus y Franziska, y luego a él mismo y a Agnes. El bucle debe cerrarse para que el próximo ciclo comience y Marta pueda vivir. Jonas mayor se marcha apresuradamente. En 2053, Elizabeth cruza el muro hacia la zona muerta. En 2020, Charlotte y Torben llegan a la planta nuclear. Jonas joven llega a la casa de su madre justo cuando también lo hace Marta. Ha pasado 1 año desde que la vio por última vez. Marta ha aprendido mucho. Sabe sobre Mikkel y que este Jonas fue quien la besó en el lago. Se besan, hasta que son interrumpidos por la voz de un Jonas mayor, roto y amargado. «Adán ha llegado, me mentiste», grita Jonas. «Querías que todo volviera a suceder». Adán explica que lo que se crea hoy es el principio del fin. La materia oscura debe formarse para que él, en el futuro, pueda darle un nuevo propósito: el fin del mundo. Para asegurarse de que Jonas sienta el dolor que lo convertirá en él, Adán apunta un arma a Marta y dispara. Ella muere en los brazos de Jonas. Adán le dice: «Llevarás este dolor toda tu vida, hasta que finalmente puedas dejarlo ir», junto con ella. En la planta nuclear, Charlotte intenta detener a Clausen, pero fracasa. Los barriles se abren y la materia oscura se eleva. El Jonas mayor encuentra a Magnus, Bartosz y Franziska para salvarlos del apocalipsis. En 2053, Elizabeth estabiliza la partícula de Dios. En 2020, Katarina ve los efectos en las cuevas de Winden. Sigue la luz azul hasta la puerta de Sigmundus y la abre. Noah joven se une a Claudia, Regina, Peter y Elizabeth en el búnker, donde esperan el fin del mundo. En la planta nuclear, un portal se abre entre 2020 y 2053. Charlotte ve a su hija y madre, Elizabeth. Ambas intentan alcanzarse mientras Charlotte es arrastrada hacia el portal. El dispositivo del Jonas mayor se activa. Bartosz exige saber a dónde van, pero Jonas no responde. Jonas joven promete a la Marta que acaba de reunirse con él que la salvará. Sobre ellos aparece otra Marta, con un aspecto diferente. Ante la impresión de Jonas, ella dice: «No soy quien crees que soy». Activa un dispositivo similar a la máquina del tiempo de Jonas, pero en forma de esfera, y promete explicarlo más tarde. Jonas pregunta: «¿De qué tiempo vienes?». Marta responde: «La pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo». Jonas echa un último vistazo al cuerpo sin vida de su Marta, y entonces el mundo se acaba. Jonas, mientras ve morir a Marta en sus brazos, asesinada por una versión mayor de sí mismo, presencia algo imposible. Una nueva Marta aparece ante él. Es como si el mundo entero se desintegrara, pero esta otra Marta lo toma de la mano y lo lleva a otro mundo, justo antes de que todo se derrumbe. Jonas se encuentra en la conocida cueva de Winden, aunque todo se siente diferente. Exige respuestas, pero Marta solo le dice una frase críptica: «Hoy es el día en que todo comenzó. Hoy nos conocimos tú y yo. Nuestros mundos están entrelazados». Luego desaparece, dejándolo más confundido que nunca. En este mundo alternativo, Jonas explora lo que parece ser la casa de los Canwald, pero en realidad es la casa de los Nielsen. Dentro descubre fotos familiares de Marta,
Pero lo más inquietante es que el padre de Marta, Ulrich, ha sido cortado de las fotos. En este mundo, Ulrich dejó a su esposa Katarina y se casó con Hanna, quien ahora está embarazada. A su vez, Ulrich mantiene una relación secreta con Charlotte Doppler. Las personas son las mismas, pero las circunstancias son muy distintas. Ulrich, sin importar el mundo, sigue siendo infiel. Buscando respuestas, Jonas llega a la escuela, donde se encuentra con una Marta que no lo reconoce. Esta Marta no es la misma que lo trajo a su mundo y no sabe nada de los viajes en el tiempo. Ella sale con Killian, hermano de Eric, quien en este mundo también está desaparecido. Jonas descubre que la fecha es 4 de noviembre de 2019, pero aquí Mikkel nunca desapareció y por lo tanto, Michael Kahnwald, su padre, nunca existió. Aunque las piezas no encajan, Jonas sigue buscando respuestas, incapaz de entender por qué está allí. En 1987, el exdirector de la planta nuclear, Bernd Doppler, recibe la visita de un trío de hombres de diferentes edades. Exigen la llave maestra de la planta y, antes de que Bernd pueda llamar a la policía, lo asesinan. Esa misma noche, Jonas intercepta a Marta cerca de la cueva. Le cuenta que en otro mundo ellos ya se conocieron. En ese instante, Marta siente un déjà vu, pues los acontecimientos que viven son idénticos a los que tuvieron Jonas y Marta en el mundo original, el día de la desaparición de Mikkel. Cuando Marta regresa con su grupo de amigos, todos exploran la cueva y comienzan a experimentar fenómenos extraños, luces que parpadean, ruidos inquietantes y una visión de Marta cubierta de un líquido negro. Asustados, corren y se refugian en el búnker de los Doppler. En ese momento, una grieta se abre y cae el cuerpo de Mads Nielsen, igual que en el otro mundo. Al salir de la casa de los Nielsen, Jonas se encuentra con una mujer mayor que lo recibe diciendo que ha estado esperando su regreso. Esta mujer resulta ser una Marta envejecida, quien le explica que en este mundo Mikkel nunca viajó en el tiempo y por lo tanto Jonas nunca existió. Aún así, este mundo está condenado por culpa de ambos. La joven Marta, la misma que rescató a Jonas, viaja a 1888. Allí se encuentra con un Jonas de mediana edad, que trabaja en recrear el viaje en el tiempo. La joven Marta tiene la misión de arreglar todo lo que salió mal en ambos mundos, pues hay algo mucho más grande en juego. Jonas se da cuenta de que esta no es la misma Marta que conoce, sino una versión de otro mundo. Ella está allí para guiarlo hacia el origen de todo. En 1888, Bartos le explica a Marta que Jonas no ha sido el mismo desde que llegaron a ese tiempo y que todos están atrapados allí sin poder volver. Bartos la lleva a la sala de Sigmundus y le revela que Gustav Tannhaus, quien financia los experimentos de Jonas, es el último miembro vivo de una logia secreta. En su bastón puede leerse la frase Sic Mundus Creatus Est. Mientras tanto, en 1987, Katarina busca a su hijo Mikkel en el mundo de Jonas. Tras una serie de descubrimientos y encuentros extraños con versiones pasadas de Ulrich y Hanna, se da cuenta de que el loco que persigue a Mikkel es en realidad su propio esposo atrapado en el tiempo. Finalmente, Katarina logra reunirse con Ulrich, quien ha estado encerrado durante 34 años, y le promete que lo liberará. En 1987, la familia Nielsen sigue devastada por la desaparición de Mads, el hermano menor de Ulrich. En un intento fallido de encontrar consuelo, celebran el funeral de Mads, pero el ataúd permanece vacío. Durante la ceremonia, Jana, madre de Ulrich y Mads, revela un secreto que sacude a la familia. Tronte, su esposo, mantenía una relación con Claudia Tiedemann la noche en que su hijo desapareció. Si hubieras puesto tanto esfuerzo en buscar a tu hijo como en buscar a tu amante, tal vez Mads estaría aquí, le reprocha Hanna a Tronte. Cuando él finge confusión, Hanna saca artículos y recortes que documentan su búsqueda de Claudia. Este Tronte evidentemente no sabe que Claudia está atrapada en 2020 en un Winden apocalíptico. Esa misma noche, Jasmine, secretaria de Claudia en la planta nuclear, se prepara para salir. El mismo trío de asesinos que mató a Bernd Doppler aparece en su puerta. El hombre de mediana edad le dice: "El infierno está vacío y todos los demonios están aquí". Luego la asesinan sin piedad. Esa noche, Jana le exige a Tronte que tome una decisión definitiva. O está con su familia o no. Tronte, evitando el ultimátum, menciona a Regina, lo que provoca que Hanna diga algo inquietante. Siempre me he preguntado, Claudia nunca dijo quién era el padre.
Tronte, sorprendido, parece darse cuenta de que debe elegir. Finalmente toma la mano de Hannah, eligiendo, al menos en apariencia, a su familia. En el Winden de 2020, Claudia Tiedemann cuida de una Regina enferma, mientras continúa su trabajo en el búnker para encontrar una forma de viajar en el tiempo y salvar a todos. Sin embargo, cuando deja a Regina sola, un Tronte anciano la visita. Con frialdad le dice: «Lo siento mucho, pero tiene que suceder. Ella dijo que es la única manera de salvarte». Tronte asfixia a Regina con una almohada, matando a la mujer que siempre creyó que era su hija. En la zona de contención de la planta nuclear, Peter lleva a su hija Elizabeth para buscar pistas entre las fotos de los cuerpos encontrados, con la esperanza de hallar a Charlotte y Francisca. Un joven Noah los sigue de cerca. Mientras Peter sube las escaleras, Noah se acerca a Elizabeth. Ella, en lenguaje de señas, le dice que busca a su madre y a su hermana. Cuando Peter regresa y descubre a Noah, lo enfrenta furioso, diciéndole que no quiere tener nada que ver con él. Noah, sin embargo, lo advierte: «Yo también quiero protegerla, y lo haré, después de que te maten». Más tarde, Elizabeth exige saber qué le dijo Noah, pero Peter le promete que encontrará a su madre y a su hermana. En el mundo de Marta, Jonas es llevado al refugio de una Marta mayor, quien se hace llamar Eva. Mientras caminan hacia un cuadro de Adán y Eva en la pared, Eva le habla sobre la ilusión del libre albedrío. En el suelo, un árbol genealógico de Winden está grabado en piedra. Eva le explica a Jonas que, aunque en este mundo las cosas no suceden exactamente igual que en el suyo, inevitablemente ocurren. Lo más importante es que el apocalipsis está a punto de llegar en 3 días, mucho antes que en el mundo de Jonas. Marta, confundida, descubre que Jonas no les ha contado a los demás que en realidad él es Adán, el enemigo que quiere destruirlo todo. En 1888, Gustav Tannhaus intenta enviar un telegrama anunciando la realidad de los viajes en el tiempo. Sin embargo, su intento es interrumpido por el trío misterioso que ya había asesinado a Bernd Doppler y a Jasmine. Ellos le informan que no permitirán que esa información se difunda, y antes de que pueda reaccionar, lo matan. En la fábrica de máquinas de Tannhaus, Bartosz, lleno de furia tras descubrir que Jonas es Adán, lo confronta, y todos se enteran de la verdad. Más tarde, Jonas visita a Marta y le pregunta por qué no tiene memoria de haberlo visitado en su mundo. Ella le dice que no lo sabe y niega haber escrito la carta que Jonas recibió de Noah. Marta, a su vez, le pregunta por Sigmundus, a lo que Jonas explica que fue un movimiento fundado por el padre de Tannhaus, cuyo objetivo era que el viaje en el tiempo trajera salvación. Sin embargo, Jonas cree que el viaje solo trae condenación. Marta le muestra a Jonas el lugar donde enterró su dispositivo de viaje en el tiempo y le entrega el último cesio que le queda para que pueda crear el portal y viajar. Sin embargo, lo engaña. Este no es su último cesio. Marta utiliza lo que le quedaba para transportarse a otro momento, dejando a Jonas atrás. La Marta mayor, conocida como Eva, le revela a Jonas que él y ella son Adán y Eva. Jonas está allí para salvar ambos mundos, y para lograrlo y recuperar a su Marta, debe convertir a la joven Marta de este mundo en Eva, la mujer que tiene frente a él. Aunque cansado de ser manipulado, Jonas acepta su misión. En el mundo de Marta, Hannah, sospechando que Ulrich le es infiel, investiga y descubre que Charlotte es la amante de su esposo. Visita la estación de policía y al acercarse a Charlotte, percibe la fragancia de su perfume, convenciéndose de la infidelidad. En un ataque de venganza, visita a Alexander Tiedemann, director de la planta nuclear, y le revela que ha guardado evidencia durante años sobre su identidad robada. Con esta información, lo chantajea y le exige que destruya la vida de Charlotte. Charlotte, al investigar el búnker Doppler, tras el hallazgo del cuerpo de un niño desconocido, encuentra una moneda en un cordón rojo, idéntica a la que lleva su suegro Helge. Al interrogar a Peter sobre esto, son interrumpidos por una llamada policial. Helge ha confesado el asesinato del niño hallado en el búnker. Durante su declaración, Helge repite una y otra vez que mató al niño. En la estación, Ulrich, furioso, lo acusa de ser responsable de la desaparición de su hermano Mats. Helge, al verlo, se muestra sorprendido y aterrorizado, acusándolo vagamente de algo que aún no entiende. Charlotte, observando la moneda en el búnker, empieza a sospechar que las conexiones entre todos los sucesos en Winden son mucho más profundas de lo que imaginaba, ya que ella posee una moneda idéntica a la de Helge.
Tras una serie de encuentros extraños, Jonas revela a Marta que comparte recuerdos de su infancia, haciéndole entender que su pasado está conectado. Le confiesa que vio a su yo futuro en el bosque, lo que hace que Marta empiece a creerle. Jonas la lleva entonces a través de los túneles hacia un futuro apocalíptico en 2052, donde una Marta de mediana edad los recibe. El trío que asesinó a Gustav Tannhaus y a Jasmine se presenta ante Eva y le entrega un libro de Ariadna, un reloj con la inscripción para Charlotte que pertenecía a Tannhaus, además de los archivos y la llave maestra de la planta nuclear. Eva había mentido a Jonas. Contrario a lo que le dijo, no quiere que él salve a su Marta, sino que desea que todo ocurra tal cual, para que el ciclo se mantenga eternamente. En 1954, el joven Tronte Nielsen es abordado por el trío cerca de la cueva de Winden. El hombre de mediana edad parece conocerlo y le entrega un brazalete de su madre Agnes, quien está desaparecida. Tronte, al compartir recuerdos con Hannah, revela lo difícil que fue crecer sin un padre y sin saber realmente quién era. La conversación es interrumpida cuando Claudia aparece, llamando su atención. Tronte se aleja de Hannah para seguirla. El trío, con métodos poco convencionales, obliga a un funcionario a firmar el permiso de construcción necesario para la planta nuclear que Bernd Doppler quiere completar. En 1954, Hannah, quien ha asumido la identidad de Katarina, mantiene un romance con Egon Tiedemann, a pesar de que Egon está enamorado de ella. Hannah, sin embargo, no comparte los mismos sentimientos. Egon le regala un collar de San Cristóbal. Aquí comienza el viaje del collar que Jonas encontrará en 2019. Doris, preocupada por la desaparición de Agnes, encuentra un pañuelo con las iniciales HT entre las pertenencias de la mujer desaparecida. Al investigar más, se encuentra con el trío, quienes la desvían hacia Egon, insinuando su infidelidad. Doris descubre, en efecto, que su esposo tiene una aventura. Hannah, al enterarse de que está embarazada, decide no seguir adelante con el embarazo. Tras una charla con Egon, busca a una mujer que realice la tarea. Allí se encuentra con una joven llamada Helene Albers, que está allí por el mismo motivo. Charlando, Hannah le dice que se llama Katarina, un nombre que a Helene le parece muy hermoso. Finalmente, Hannah decide quedarse con el bebé y en un acto simbólico deja el collar de San Cristóbal entre las pertenencias de Helene, un gesto que más tarde tendrá enormes repercusiones. Tras el anuncio del divorcio de Doris, Egon cae en una espiral de autodestrucción, refugiándose en el alcohol. En ese estado es encontrado por Claudia y Tronte, cumpliendo lo que Ulrich le había dicho un año atrás. En 2052, Jonas y Marta, provenientes de mundos paralelos, se encuentran en un búnker, donde la Marta mayor les explica que el apocalipsis está a punto de ocurrir. La joven Marta, incapaz de aceptar toda la información recibida, intenta irse, seguida por Jonas, quien promete arreglar todo. Tras aceptarlo, ambos vuelven a 2019. Marta le confiesa a Jonas que, desde el momento en que lo vio en la escuela, sintió que ya se conocían. Ambos se dejan llevar por sus sentimientos y tienen relaciones. Después de dejar a Jonas atrás en 1888, Marta regresa a 2053, donde Adán le revela que el hijo que está esperando con Jonas es el origen, el ser que conecta ambos mundos. Este niño asegura que el ciclo de los eventos no se detendrá y que ambos mundos seguirán existiendo. En 2020, tras la muerte de su hija Regina, Claudia se encuentra con su contraparte, la Claudia del mundo de Eva, quien le explica que Jonas quiere destruir el nudo entre los mundos, algo que debe evitarse a toda costa. La Claudia de Eva le muestra el cuaderno de la triqueta y le dice que guía a Jonas, Noah y Elizabeth una y otra vez para preservar el ciclo. Claudia finalmente se une a la causa de Eva, comprometiéndose a proteger el nudo. El cuaderno de la triqueta contiene todo lo que ocurrirá, y ahora sabemos que fue escrito por el mismo hombre que mató a Bernd Doppler y a los demás. En 1987, H.G. Tannhaus revela a una joven Charlotte que no es su abuelo biológico. Le cuenta que su hijo, nuera y nieta murieron trágicamente en un accidente de tráfico años atrás. Aquella noche, dos misteriosas mujeres dejaron a Charlotte como bebé, junto con un reloj de bolsillo marcado con su nombre. Confundida por la revelación, Charlotte deja a Tannhaus y se sienta en una parada de autobús, donde conoce a un joven Peter. Él le cuenta sobre su madre, fallecida recientemente,
quien le había mencionado que su padre estaba en Winden, lo que lo llevó hasta allí. Katarina, que sigue en 1987, visita a Ulrich en el psiquiátrico donde lleva atrapado 34 años. Ella le promete que lo liberará. Esta noche a las 10, espérame en la entrada. Ulrich responde con tristeza. Lo siento por todo. Katarina necesita una tarjeta de acceso para liberarlo, por lo que sigue a su madre, Helen Albers, hasta su casa. Al confrontarla con un cuchillo y exigirle la tarjeta, Katarina revela su relación llamándola mamá. Esto hace que Helen, aterrada, entre en pánico. En un momento de furia, Katarina derriba a su madre con una roca, pero Helen se recupera rápidamente y, en su desesperación, mata a Katarina. Al morir, Katarina deja caer el collar de San Cristóbal que había arrancado del cuello de su madre durante la pelea. Décadas después, Bartosz y Magnus mencionarán a Marta la historia de una mujer muerta en el lago, sin saber que se referían a su madre. En 2019, Jonas y Marta encontrarán el collar enterrado en la arena. Mientras tanto, Ulrich espera en la entrada del psiquiátrico, sin saber que Katarina nunca llegará. En la zona de contención, Elizabeth, buscando a su madre y a su hermana, asegura que están muertas. Después de dejar a Peter, regresa sola a la caravana, donde encuentra a un extraño robando. El hombre la domina, pero antes de que pueda hacerle daño, Peter interviene. Sin embargo, el extraño lo asesina, cumpliendo la profecía de Noé. Desbordada por la ira, Elizabeth mata al extraño y, sin saber a dónde ir, busca a Noah en la cueva. En 2053, en un mundo devastado por el apocalipsis, Elizabeth se prepara junto con Charlotte, su hija y madre al mismo tiempo, para entrar en la partícula de Dios. Ambas se despiden entre lágrimas de Francisca, hermana de Elizabeth e hija de Charlotte, mientras el destino de los mundos pende de un hilo. Jonas y Marta intentan detener el apocalipsis. Mientras cruzan la cerca de la planta nuclear, Marta se rasguña el ojo, igual que la Marta que había rescatado a Jonas. Jonas se da cuenta de que están repitiendo los mismos eventos que los llevarán al fin del mundo. Desesperado, decide ir a ver a Eva para exigirle la verdad. Eva le responde con un monólogo. Un ser humano vive 3 vidas. La primera termina con la pérdida de la ingenuidad, la segunda con la pérdida de la inocencia y la tercera con la pérdida de la vida misma. Eva sentencia que la vida de Jonas termina allí. En ese momento, una Marta de mediana edad entra y declara que Jonas ha cumplido su propósito en ese mundo. Otra Marta, con una cicatriz que coincide con la de sus versiones mayores, dispara a Jonas, quien muere en los brazos de Marta, repitiendo lo que sucedió en el otro mundo. Antes de morir, Jonas le entrega el collar de San Cristóbal y Marta promete: arreglaré esto. En 1888, un Jonas mayor, atormentado por sus recuerdos, relee la carta que Noah le entregó de parte de Marta. La carta termina diciendo: debemos dejar ir algunas cosas antes de que puedan regresar a nosotros. Una pareja perfecta, nunca creas lo contrario. Devastado, Jonas quema la carta. En el mundo de Marta, poco antes del apocalipsis, Charlotte descubre que las monedas de Helge y la encontrada en el búnker son idénticas. Al analizarlas, concluye que están conectadas con los años 1986 y 2019. Ulrich, convencido de que algo extraño está ocurriendo, corre hacia la morgue para examinar el cuerpo no identificado. Al ver una cicatriz en el mentón del niño, se da cuenta de que es Mats, su hermano desaparecido en 1986 y transportado al futuro. Interroga a Helge, quien repite: ella dijo que tenía que hacerlo. Enviarlo al futuro. Presionar los vacíos. Helge también menciona que debe detener a Ulrich. A pesar de su confusión, Ulrich lo deja ir, pero lo sigue hasta las cuevas y túneles. En el mundo de Jonas, Adán mantiene a Marta prisionera después de revelarle que su hijo es el origen, el vínculo entre los dos mundos. Adán le explica que el paraíso es, en realidad, una oscuridad eterna en la que no existe nada, y que para alcanzarlo, el apocalipsis debe ocurrir en ambos mundos. Adán envía a Francisca y Magnus a la partícula de Dios para asegurar que los eventos sigan su curso, garantizando que él, Marta y los demás estén en el lugar exacto para que su plan funcione.
En el mundo de Marta, después de presenciar la muerte de Jonas, ella regresa a casa para limpiar la sangre de sus manos. Su hermano Magnus la consuela sin saber lo que realmente sucedió. Tras mancharse con la sangre de Jonas, Marta se corta el cabello, acercándose a convertirse en la misma Marta que rescató a Jonás antes del apocalipsis, o en la que lo mató después. Más tarde, Magnus y Francisca, enviados por Adán desde el futuro, se encuentran con Marta y le dicen que Eva le mintió. En realidad, Eva no quiere detener el apocalipsis, sino asegurarse de que ocurra. Le prometen que pueden mostrarle cómo cambiar las cosas, pero para lograrlo debe confiar en Jonas y rescatarlo del apocalipsis en su mundo. Más tarde, Alexander llama a Charlotte. En lugar de destruir su vida como Hannah le pidió, le pide que vaya a la planta nuclear, pues planea confesar el encubrimiento de desechos radiactivos, sin saber que esto desatará el apocalipsis. Siguiendo el mapa dejado por la otra Claudia, la Claudia joven encuentra la partícula de Dios en la planta nuclear. Cuando está a punto de alcanzarla, alguien le grita que se detenga. Para su sorpresa, se trata de un Jonas joven, vivo. Jonas le explica que espera estabilizar la partícula para retroceder en el tiempo, salvar a todos y detener el apocalipsis. Al darse cuenta de que Claudia tiene una máquina del tiempo, se emociona, pero se desilusiona al ver que está rota. Según las instrucciones de la otra Claudia, esta Claudia debe evitar que Jonas estabilice la partícula, y para lograrlo debe ganarse su confianza, prometiéndole que pueden salvar a Marta. En 2052, la Marta con cicatriz que recientemente mató a Jonas recibe consuelo de su yo mayor. Su yo mayor le dice: sé lo que sientes, pero aprenderás a dejarlo ir. Todo seguirá su curso tal como el destino lo ha determinado para nuestro mundo y el suyo. Bajo la supervisión de Eva y su yo mayor, Marta escribe la carta que Jonas quemará en 1888. Marta pregunta cómo Jonas sigue vivo en su mundo si ella lo mató. Eva dibuja un símbolo de infinito y explica que ambos mundos existen en un bucle temporal. Ambos mundos tienen una intersección clave, el momento en que Marta rescata, o no, a Jonas del apocalipsis. Ambas opciones ocurren en realidades superpuestas. Eva revela que Adán ha intentado romper este ciclo durante 33 años para evitar que el hijo de Jonas y Marta nazca, pero es imposible. Los dos mundos están irrevocablemente conectados, y cada paso de Jonas está guiado por Eva y sus seguidores. En 2053, en el mundo de Jonas, Adán mantiene a Marta prisionera bajo una máquina que él mismo construyó, diseñada por Sigmundus. Le explica que esta máquina canalizará la energía de los apocalipsis en ambos mundos para destruirla junto con su hijo por nacer. Con esto, espera eliminar el nudo que conecta los dos mundos. Adán pone en marcha la máquina y Marta es consumida por la energía. Mientras tanto, en el mundo de Marta, no hay quien detenga a Alexander de abrir los barriles nucleares, lo que desata el apocalipsis. Magnus y Francisca, jóvenes, observan impotentes mientras la explosión consume todo a su alrededor. En 1880, Jonas sigue trabajando en estabilizar la partícula de Dios, pero Bartosz, cada vez más desconfiado, empieza a cuestionar sus intenciones. Sintiendo que no tiene poder sobre la situación, Bartosz se adentra en el bosque, donde conoce a Cilia, una mujer proveniente del futuro enviada por Adán. Vestida con ropa del siglo XIX, Cilia se convierte en su pareja. Tiempo después, Cilia da a luz a Hanno Tauber, quien crecerá para convertirse en Noah. 6 años más tarde, Cilia muere al dar a luz a Agnes, la hermana de Noah. Noah es un anagrama de Hanno. Hannah llega al pasado con su hija Cilia. Recordemos que en los años 50 Hannah quedó embarazada de Egon y, tras arrepentirse de interrumpir el embarazo, nació su hija, a quien llamó Cilia. Bartosz le advierte que Jonas ha cambiado mucho y que los viajes en el tiempo lo han marcado profundamente. Cuando Hannah se encuentra con Jonas, él se muestra frío y distante. Jonas le dice que ni ella ni Cilia pertenecen a ese tiempo y que todo debe permanecer en su lugar correcto. Esa noche, Jonas visita a Hannah y le repite que ni ella ni Cilia deberían estar allí. Tras esto, Jonas mata a Hannah, su propia madre, y envía a Cilia, su hermana, al futuro.
Allí, Cilia viajará a 1890, donde conocerá a Bartos mientras excavan los túneles en la cueva de Winden. En 2021, Elizabeth le pide a Noah que le cuente sobre el paraíso. Noah describe un lugar sin dolor ni sufrimiento, donde todo lo hecho será olvidado y los muertos regresarán a la vida. Le promete que Adán abrirá el pasaje, trayendo un futuro de esperanza. Desesperado, Jonas regresa a su casa de la infancia. En un acto de desesperación, cuelga una cuerda de la misma viga donde su padre se quitó la vida. Pero, antes de que pueda terminar con todo, Noah irrumpe y corta la cuerda, salvándolo. Noah le explica que Jonas no puede morir, porque su yo mayor aún existe en el futuro. Para demostrarlo, le entrega una pistola y lo desafía a dispararse. Jonas intenta hacerlo, pero el arma no funciona a pesar de estar cargada. Noah insiste en que Jonas debe cumplir su promesa y lo lleva al túnel para continuar el trabajo en la máquina. En 2040, Jonas y Noah se han vuelto amigos y trabajan con Claudia en la máquina del tiempo. Sin embargo, Noah empieza a sospechar que Claudia está saboteando el proyecto. Se pregunta cómo Claudia sabe tanto y por qué desaparece durante días. Le advierte a Jonas que no confíe en ella, pero Jonas defiende a Claudia, diciendo que Adán también es peligroso. Jonas está convencido de que finalmente logrará activar el portal, sin saber que Claudia se reúne regularmente con su contraparte de otro mundo para asegurarse de que el ciclo continúe. Durante uno de estos encuentros, Claudia le pregunta a su otra versión si alguna vez conoció a su yo mayor. Cuando la otra Claudia responde que no, comprende que su futuro no existe, porque ella misma la matará. Antes de disparar, Claudia recuerda las palabras de su yo mayor. Si todo sale bien, Regina vivirá. Claudia dispara, mata a su contraparte, roba el orbe de viaje en el tiempo y viaja al otro mundo, donde Eva le entrega los planos de la máquina del tiempo. Eva le ordena que los entregue a la Claudia de Jonas, quien luego los pasará a H.G. Tannhaus. En 2041, mientras Noah le cuenta a Elizabeth historias sobre el paraíso, una versión mayor de Elizabeth, junto con su madre Charlotte, llega del futuro. Ambas han sido enviadas por Adán. Juntas secuestran al bebé de Elizabeth y Noah, junto con el reloj grabado con el nombre de Charlotte. Elizabeth mayor sostiene al bebé que apenas conoció y le asegura que su yo más joven sufrirá la misma pérdida. Décadas antes, la noche en que H.G. Tannhaus perdió a su familia, Charlotte y Elizabeth entregarán al bebé a Tannhaus para que lo críe como su nieta. Esa niña crecerá para convertirse en Charlotte, y en 2041 se secuestrará a sí misma en un ciclo interminable. Noah, enfurecido al descubrir la desaparición de su hija, confronta a Jonas, quien no sabe nada. Desconfiado, Noah promete a Elizabeth que encontrará a su hija. En su búsqueda, viaja a 1920 y visita a Jonas mayor, ahora conocido como Adán. Adán asegura que no fue él quien tomó a Charlotte, pero confirma que Claudia ha estado mintiendo. Le muestra a Noah el cuaderno de la triqueta, cuyas páginas han sido arrancadas por Claudia. Adán afirma que esas páginas contienen la verdad sobre Charlotte y el paraíso, y le dice a Noah que debe encontrarlas. Con el tiempo, Noah hallará esas páginas y finalmente conocerá la verdad sobre su hija. Para conseguirlas, terminará matando a Claudia, lo que lo llevará a confrontar a Adán, y finalmente a morir a manos de su hermana Agnes. En 2052, Claudia finalmente le permite a Jonas estabilizar la partícula de Dios. Le dice que debe repetir los mismos eventos para guiar a su yo más joven por el mismo camino, pero le promete que esta vez podrá cambiarlo todo. Sin embargo, Claudia miente. Asegura que H.G. Tannhaus reparará la máquina del tiempo para destruir el pasaje y desatar el nudo. Tras la partida de Jonas, Claudia arranca páginas del cuaderno de la triqueta. El ciclo se repite. Jonas guía a su yo más joven, cierra el pasaje, pero el nudo sigue intacto. Jonas falla una vez más. En 2053, Adán mantiene cautiva a una Marta joven de otro mundo. Utiliza la energía de los apocalipsis de ambos mundos para destruirla junto con su hijo por nacer, creyendo que así romperá el nudo. Sin embargo, una vez más fracasa. Adán sigue existiendo, al igual que su mundo. Adán, desconcertado, recibe la visita de Claudia Mayor, quien le revela la verdad. Adán, el origen no es el hijo de Jonás y Marta. El origen no es una conexión entre ambos mundos. Ambos mundos provienen de un tercer mundo, el mundo de origen.
En ese mundo, Tannhaus perdió a su hijo, su nuera y su nieta en un accidente automovilístico. En su intento por revertir esta pérdida, Tannhaus creó una máquina del tiempo que destruyó su mundo, dividiéndolo en los mundos de Adán y Eva. La única manera de destruir el nudo es evitar que Tannhaus cree la máquina del tiempo. Claudia le explica a Adán que, aunque él ha intentado destruir el nudo innumerables veces, este momento entre ellos nunca había ocurrido antes. Ella ha pasado 33 años investigando cómo romper el nudo y finalmente tiene la respuesta. En 2020, cuando el apocalipsis se desata, una versión de Marta rescata a Jonas y lo lleva a su mundo. Sin embargo, en una realidad alterna, otra Marta no lo rescata debido a la intervención de Bartosz, enviado por Eva. La Marta que rescata a Jonas será finalmente asesinada por Adán, mientras que la otra seguirá a Bartosz hasta 2052, donde se encontrará con Eva. Eva le hará la herida que dejará la cicatriz que las versiones mayores de Marta llevan, y le explicará que el hijo de Marta es el origen del ciclo. Marta deberá matar a Jonas para asegurar que el nudo continúe, lo que hace repitiendo el ciclo. En ese momento aparece el trío de desconocidos, revelando que en realidad es el hijo de Marta y Jonas. Esto convence finalmente a Marta de que debe matar a Jonas para asegurar que su hijo viva. A lo largo de su viaje, Claudia descubre que no todos los personajes están atrapados en el nudo. Regina, que está en el mundo de origen, no es parte de este ciclo y por lo tanto sobrevivirá si el nudo es roto. Claudia le explica esto a Adán y por ello envía a Tronte al 2020 para que termine con el sufrimiento de Regina, asegurando el último giro del ciclo. En 1953, en el mundo de Adán, Ulrich viaja desde el futuro e intenta asesinar a un joven Helge. En 1986, en el mundo de Eva, también intenta matar a un Helge de mediana edad. En ambos casos, fracasa. En el mundo de Adán, Ulrich termina en una institución psiquiátrica. En el de Eva, Helge anciano interviene y mata a Ulrich. Helge encuentra monedas duplicadas en el cuerpo de Ulrich, marcando otro ciclo de repeticiones. Claudia llega después para guiar a Helge. Ella revela a Adán que existe un vacío temporal durante el apocalipsis, donde la cadena de causa y efecto se interrumpe. Eva ha utilizado este vacío para mantener el nudo, pero Claudia planea usarlo para desatarlo. Claudia le da a Adán el orbe y le explica que debe usar este vacío para enviar a Jonas y Marta al mundo de origen, evitando que Tannhaus cree la máquina del tiempo y con ello destruyendo el nudo. En 2020, después de que Adán mata a Marta, él usa el orbe para enviar a Jonas al mundo de Eva. Jonas intercepta a Magnus y Franziska en 2019 y detiene el reclutamiento de Marta, interrumpiendo el ciclo. Jonas y Marta quedan en una especie de limbo fuera del tiempo. Mientras están allí, cada uno puede ver a la versión del otro cuando eran niños, y estos Jonas y Marta niños pueden verlos también. Al encontrarse en este lugar logran salir, llegando al 21 de junio de 1986 en el mundo de origen, justo antes del accidente de la familia Tannhaus. Jonas y Marta se aparecen frente al coche de Marek, el hijo de Tannhaus, y logran que regrese con su padre, evitando el accidente que llevaría a la creación de la máquina del tiempo. Al destruir el nudo, los mundos de Adán y Eva comienzan a desvanecerse. Jonas y Marta, conscientes de lo que está ocurriendo, se toman de las manos. Marta reflexiona sobre su existencia mientras Jonas responde: «Estamos hechos el uno para el otro. Nunca creas otra cosa». Mientras ambos se desvanecen, el nudo se rompe y los mundos desaparecen. En el mundo de origen, Regina vive en la casa roja que en los otros mundos pertenecía a Jonas y Marta. Durante una cena con Torben, Katarina, Peter y Hannah, embarazada, todos disfrutan de una noche aparentemente tranquila. En un momento, Hannah experimenta un déjà vu cuando observa la característica chaqueta amarilla y ocurre un repentino apagón. Al preguntarle por el nombre del bebé que espera, ella responde con una sonrisa: «Jonas. Es un nombre hermoso». Este detalle marca una sutil reflexión sobre el ciclo eterno. Aquí surge una inquietante teoría. ¿Y si la serie no terminó realmente como nos hizo creer? ¿Qué tal si el momento en el que Jonas y Marta logran romper el ciclo del tiempo, salvando el mundo de origen y destruyendo las realidades alternas, no es el desenlace definitivo, sino apenas otra capa dentro de un ciclo eterno? Esta hipótesis plantea una idea perturbadora. El final no fue realmente el final, sino una alternativa más en la compleja red temporal en la que todos los personajes están atrapados. Recordemos cómo concluye la historia.
Jonas y Marta viajan al mundo de origen, guiados por Claudia, para evitar el accidente que crea los mundos alternos. Al hacerlo, borran la existencia de sus respectivas realidades. Sin embargo, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo sabemos que el mundo de origen no es también una variante más de este eterno ciclo? Durante toda la serie, Dark se rige por el determinismo y el eterno retorno. Pero el final parece romper ambas reglas. Una de las claves está en la escena final, cuando los personajes sobrevivientes brindan en la cena. Hannah, al mirar la lluvia caer, comenta que tuvo una sensación extraña, como si todo esto ya hubiera ocurrido antes. Su expresión parece el eco de los déjà vu que atormentaron a los personajes durante toda la serie. ¿Y si este nuevo comienzo no es más que otro giro en la rueda del tiempo? Además, la paradoja es clara. Si Jonas y Marta logran eliminar sus mundos, ¿cómo pueden existir ellos mismos para romper el ciclo en primer lugar? Esto sugiere que la ruptura del bucle podría ser, en sí misma, un paso dentro de un bucle más grande. Otra pista surge de la explicación de H.G. Tannhaus en uno de los episodios finales, cuando menciona la teoría del gato de Schrödinger. Si el desenlace que dedujo Claudia era solo una de las realidades posibles, como ya ocurrió antes, en una realidad Marta lleva a Jonas a su mundo y en otra no lo hace. Entonces es posible que los eventos finales que vimos sean solo una variante más en una interminable red de posibilidades temporales. En resumen, esta teoría transforma el final de Dark en un enigma aún más grande. Un final que no es realmente el final, sino una alternativa más atrapada en el eterno ciclo del tiempo. Porque, al final del día, como repite la serie una y otra vez, El principio es el fin y el fin es el principio. Así concluye Dark, una de las series con el guión más perfectamente escrito que se haya visto en televisión. Una obra pensada de principio a fin, con un nivel de detalle impresionante y una trama tan compleja como fascinante. ¿Qué opinas de este final? ¿Realmente se terminó el bucle en el mundo original o solo presenciamos un nuevo ciclo en un bucle infinito e imposible de cambiar? Si disfrutas de las series oscuras y las tramas complejas, mira esto. Suscríbete al canal y nos vemos.